Pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estamos ya casi en el primer tercio de Adviento, preparando la Navidad, y es importante entender este periodo. Este periodo de Adviento, que es un periodo parecido, muy parecido, litúrgicamente hablando, al de Cuaresma. El Adviento nos prepara para el nacimiento, la Cuaresma para la resurrección. Coincide además que en los dos periodos la liturgia se viste del mismo color, en los dos casos de color morado, ¿verdad? Y está ese fuerte simbolismo, a veces no comprendido del todo, que hay en los relatos bíblicos. Para el mundo judío, y hay que recordar que los apóstoles y los evangelistas eran judíos, el valor de los símbolos era muy importante. Por eso a veces entran en detalles que nosotros decimos, bueno, pues, ¿para qué? Por ejemplo, el ángel les dice a los magos, recuerden, y a los pastores, que el signo de que van a encontrar al Redentor, al Mesías, es que está envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Es un poco curioso, ¿verdad? Que pudiendo haber otros signos, usen esos dos. Y ahora tendríamos que plantearnos, ¿en qué envuelve una mujer a su hijo después de haber nacido? ¿En pañales? O sea, no era nada extraordinario. Jesús estaba envuelto en pañales porque estaba recién nacido. Y además acostado en un pesebre, pues porque es donde habían dado a luz, en una cuadra, donde María había dado a luz, donde María había parido, era una cuadra. Pues el sitio más separado del suelo, más cómodo porque estaría lleno de heno o de comida para los animales, de paja, era el pesebre. Hay veces que se pinta el pesebre de piedra, pero generalmente se piensa que posiblemente era de madera. En la mayoría de las cuadras sencillas, pues el pesebre es una especie como de cuna, ¿verdad? Así con dos X y unas maderas, y ahí en medio se pone la comida para los animales. Por lo tanto, no es, aunque no cita literalmente que el pesebre fuera de madera el texto, podemos casi con toda seguridad pensar que era de madera. ¿Por qué asocié esas dos cosas en el título? De la misma madera que era el pesebre, de la misma madera que era la cruz. Porque son dos cosas que no se pueden separar. Están íntimamente unidas. El nacimiento de Jesús y la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo es un todo. Lo que hay en medio de esos dos hechos, el nacimiento y la muerte y la resurrección, son solo las categorías históricas o las categorías magistrales de Jesús para enseñar a seguirle. Pero la historia propia de Jesús se inicia, por supuesto, en la Anunciación, visiblemente en el nacimiento, digamos que se oculta de nuevo en la muerte y reaparece en la resurrección. Tanto digamos, cuando María muestra al niño Jesús, a los pastores y a los magos, son dos epíclesis, perdón, dos epifanías. Aunque en el Belén los ponemos juntos, entendemos que no pasó el mismo día, o sería difícil que hubiera pasado el mismo día. Pero después de parir, pues tuvo que estar algunos días seguramente allí alojada y tranquila hasta que las cosas pudieran salir, y es cuando se produce la epifanía de los magos. Pero antes de esa ha habido otra epifanía, la de los pastores. A lo largo de la historia bíblica habrá más epifanías, como es la transfiguración, como son las apariciones de Jesús después de muerto, esos momentos en que la divinidad se muestra a través de lo humano, a través de lo tangible, ¿verdad?
Pero empecemos con lo más sencillo. Y recordamos, el signo de que Jesús era el Mesías, del que habían hablado los profetas del esperado, no era ni un resplandor, ni maravillas en el cielo. De hecho, la estrella solo era una señal de dónde estaba, pero no era una señal de su mesianazgo, de su divinidad hecha humana. El signo era el pañal y la cuna, el pesebre. ¿Ve? Esto nos tenemos que quedar con ello. El otro signo de Jesús, si se fijan, es la cruz. A Jesús no le llamamos el azotado, no le llamamos el coronado, no le llamamos el escupido, no le llamamos el abofeteado, no le llamamos el enterrado, le llamamos el crucificado. Esos dos signos, la cuna y la cruz, son como los dos corchetes o los dos interrogantes, los dos signos de interrogación en el que tendríamos que encerrar todo nuestro conocimiento. Esta mañana estuve pues dándoles unas palabras a la escuelita que hay aquí cerca de casa, pues niños de familias muy sencillas, muy humildes, en una escuelita rural que habían terminado su preparatoria. Y les recordé a los padres que Dios, siendo todo, quiso hacerse un niño. Por lo tanto, hay que mirar el nacimiento, el nuestro y el de Jesús, con los ojos bien abiertos para ver esos símbolos. En un pobre pesebre, envuelto en un simple pañal, como cualquier niño, está acostado Dios. Dios humano, humanizado, Dios hecho hombre. En la cruz, si se fijan en las representaciones tradicionales, sobre todo en las películas, ponen la cruz sobre el suelo y lo recuestan sobre la cruz para clavarlo. Miren el paralelismo. Y aquí lo visual, los signos son muy importantes. María lo acuesta en la cruz y a Jesús lo acuesta en el pesebre, perdón, y a Jesús lo acostamos sobre la cruz. Aunque históricamente hablando lo más probable es que estuviera desnudo, porque le habían quitado la ropa, de hecho se la habían sorteado, tradicionalmente por aquello del pudor hemos envuelto a Jesús en un paño de pudor, ¿verdad? En ese velo blanco que le ponemos alrededor de la cintura para que no esté totalmente desnudo, pero que nos sirve como referencia visual perfecta. En pañales estaba en el pesebre, en pañales estará en la cruz y en pañales estará en la tumba, porque al fin y al cabo la mortaja es un pañal. Hoy pensamos en los pañales como los conocemos, una especie de pantaloncito corto, pero originalmente los pañales, y si ven algunas representaciones antiguas de los niños, era hacerlos un paquete. O sea, el pañal, el paño blanco que lo envolvía, cubría a todo el niño y lo envolvía, como si fuera una pequeña momia. Exactamente igual que Jesús fue envuelto en otro pañal para ser depositado en la tumba. Después de nacer, lo depositan en la cuna. Después de morir, los depositan en la tumba. En los dos casos, ha pasado primero por un artilugio de madera y después ha sido acostado en un pesebre o en un sepulcro, como prefieran ustedes. Fíjense esas correlaciones. Tradicionalmente, ¿verdad?, pintamos a María al pie de la cruz. En el Belén está al pie de la cuna. La tradición dice que José ya había muerto para cuando muere Jesús porque no se le cita en sus últimos años. Pero allí está Juan, que es el otro personaje. Es decir, hay como una presencia
cargada de simbolismo que nos recuerda que morimos y nacemos de la misma forma, de una más o más cercano o más lejano, morimos como nacimos, envueltos en un pañal, con algunos seres queridos cerca, y si no están esos seres queridos, esas familias, ahí están María, que representa a la Iglesia, y ahí está Juan, que representa a los miembros de la Iglesia. Por eso quería, en este último día, con esta referencia, de la misma manera, recordarles que la muerte de Jesús no es un acto triste, es un acto necesario para la resurrección. Si no hubiera muerto, no hubiera resucitado. Y si no hubiera resucitado, Él, nosotros tampoco. Ese paralelismo lo debemos llevar también a nuestra vida. Si hubo una fiesta cuando nacimos, casi debería haber también otra fiesta cuando morimos. Porque al morir cambiamos de cuna, pero sigue siendo de la misma madera. Es imposible entender el misterio de Jesús sin este punto de inicio y punto del segundo inicio. Nace y es depositado en la cuna, muere y es depositado en la cuna. Es el mismo acto, solo que separado 33 años. Y la importancia que tiene es relacionarlo con nuestra vida. Si no nacemos, nos morimos dentro de nuestra madre. Incluso la matamos. Porque no se puede seguir después de un cierto tiempo viviendo dentro de la madre. Tenemos que nacer, que es como morir al seno materno y salir, y es un poco también el símil de la tumba. Salimos de la oscuridad a la luz. Jesús sale de la tumba en la resurrección. Y en medio de estos dos hechos, que son lo mismo, con un resultado, en el caso del nacimiento, de nacer a la vida física, a la vida biológica, y con la muerte, nacer a la vida eterna, en medio están esos dos símbolos que deberían estar siempre unidos. El nacimiento, en la cuna y la cruz. Me atrevería a decirles que en casa, si tienen una cunita con un niño Jesús, pongan junto a ella una cruz. Para que tengan siempre esa referencia. La cuna y la cruz son de la misma madera, son exactamente lo mismo. No se puede entender la una sin la otra. Recuerden ese pañal que le pone María a Jesús al nacer, se repite cuando amortajan a Jesús. Y aquí les diría en el camino que ¿hay algún otro pañal durante este periodo? Entre el nacimiento de Jesús y la muerte de Jesús, ¿hay algún otro pañal? Pues miren, en la liturgia hay uno, y debería ser muy importante para nosotros, aunque rara vez le prestamos atención. El pañal en la liturgia es el corporal, que se llama así porque sobre él se pone el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo recién nacido y el cuerpo de Cristo muerto, para resucitar, para estar vivo, como lo está en la Eucaristía. El actual rito hace que la hostia esté sobre una patena o sobre un canastillo, pero hasta que se modificó la liturgia, el sacerdote dejaba caer la hostia, el pan, sobre el corporal. Y la patena se ponía a un lado, no se usaba. Por eso recibe el nombre de corporal, porque se ponía el cuerpo.
Aquí ahora viene esa referencia, ese signo espiritual que les quiero añadir. Recuerden cuando estén en misa que están contemplando el nacimiento y la muerte y la resurrección, todo en un solo acto. Porque lo que une a la cuna y a la cruz es el pañal. Y por supuesto el que está envuelto en el pañal. En casa, háganme caso. Pongan una cuna, con o sin niño. Pongan una cruz, con o sin Jesús. Pero recuerden todos que nuestra vida es igual que ese símbolo, que ese signo. Nacemos y morimos. Y es parte del mismo acto. Están hechas la cuna y la cruz de la misma madera. En mi casa, recuerdo en la habitación de mis padres, una cuna grande. En España era costumbre de tener un niño Jesús en las casas, generalmente en el dormitorio de los papás, sobre la cómoda, sobre el tocador. Y siempre recordaré que en la madera había una crucecita en la cabecera de la cuna. Y pues de niño nunca lo entendí, me pareció simplemente un adorno, ¿verdad? Con el tiempo vine a entender que aquello que posiblemente el artista, el carpintero que había hecho la cunita, lo único que había querido representar con ella es un adorno, pero ahora, después de los años, después de haber madurado, me he ido dando cuenta de esa intimidad, de esa relación que tienen esos dos elementos. Sin la cuna no hay cruz, sin la cruz no hay cuna y sin las dos no hay vida eterna. Como somos dramáticos, como somos muy dramáticos, nos encanta poner la cruz y sobre todo en algunas zonas con un Cristo completamente ensangrentado. Yo les confieso que a mí no me gusta ver las imágenes de Cristo ensangrentado, porque me distraen de contemplar a ese niño Jesús en la cuna. En casa tenemos en el convento tenemos varias cruces y también tenemos bastantes niños Jesús, algunos de tamaño más que natural, y procuramos que no estén muy ensangrentados las cruces, para recordar que Jesús en la cruz está también naciendo. Está naciendo a la resurrección. Cada vez va siendo menos costumbre darle culto doméstico, al culto en casa, ¿verdad? A la cruz y a la cuna. Hemos ido prefiriendo, con todos mis respetos a quien los tenga, a los intermediarios, ¿verdad? Pues nos hemos dedicado a los santos, algunos incluso han ganado un prestigio que oculta el de los personajes realmente importantes. En la vida de un cristiano, todo son señales, signos que se pueden aprovechar para aprender a vivir. Pero recuerden que en la vida de un cristiano hay tres personajes que marcan toda nuestra existencia. María, Madre de Dios. José, cuidador de la Sagrada Familia. Jesús, Dios entre nosotros. Nadie debería ser más importante en nuestro hogar que ellos tres. En la cruz, José ya no está tradicionalmente y a María no siempre se la pone, pero también los tenemos ahí. Les sugiero que regresen a los orígenes de la fe. No les estoy diciendo con esto que saquen
a esa corte de ángeles, santos, santas, que a veces hemos guardado, pero que recuerden que el fundamento de la fe está en esa familia sencilla, más sencilla es imposible, una muchachita, un joven trabajador y carpintero, y un niño, en el mejor sentido de la palabra, normal y corriente como cualquier otro niño, que nace y su madre lo envuelve en pañales y lo deposita en una cuna prestada, que encima es un pesebre. Y ese mismo ciclo se cierra en la cruz. Ese mismo niño es tumbado en otra cuna, que es la cruz, y cuando se le saca de ella es envuelto en pañales para colocarlo en el sepulcro y sale en la resurrección dejando los pañales en el sepulcro. Fíjense cómo se cierra el ciclo humano de Jesús. Al nacer lo envolvieron en pañales, al morir lo envolvieron en pañales, lo enterraron con los pañales y resucitó sin pañales. Porque el cuerpo glorioso que resucita no los necesitaba. ¿Por qué insisto en estos elementos? Porque los dos son profundamente humildes. No se puede ser más humilde que naciendo en una cuadra y no se puede ser más humilde que siendo enterrado en una tumba prestada. Ahora que tanto ha insistido el Papa Francisco en el tema de la conservación de la naturaleza, recuerden que era de madera la cuna y era de madera la cruz. Deberíamos cuidar la madera que nos rodea, tanto la física como la espiritual. Oficialmente, la madera de una cuna o de una cruz es un árbol que ha muerto, pero no está muerto, porque en el uso que les damos, le damos una vida distinta, una vida mejor. ¿Cuándo iba a soñar el pesebre que iba a ser cuna de Dios? ¿Cuándo iba a soñar la cruz donde se crucificaban a los delincuentes, que iba a ser la cuna en la que Dios hecho hombre nos redimiera, nos rescatara? Pues tal vez nuestra casa sea unos ratos la cuna y otros ratos la cruz. Pero que en los dos casos, en nuestra casa nazca Jesús y en nuestra casa resucite Jesús. Eso debería ser el recuerdo. Si quieren recordar la pasión de nuestro Señor, perfecto. Pero lo que necesitan para entenderlo es la resurrección, no la pasión y muerte. Si quieren entender el misterio de Dios hecho hombre, lo tienen que entender en el nacimiento, que en todo fue un niño normal. Hasta a su madre, no es que dijera a la Virgen María, hoy es 25 de diciembre, me toca parir. No, recuerden que el texto dice que, estando en la ciudad de Belén, le llegó el momento del parto. Le llegó de forma natural, porque se había cumplido el tiempo. También Jesús muere en la cruz porque se ha cumplido el tiempo. Este fuerte simbolismo, estos signos, deberían ser para nosotros, ya les digo, muy, muy importantes. Sirven para dedicarles toda una vida de atención. Que Dios, siendo tanto, se hiciera tan poco como nosotros. Que pudiendo nacer
con todo lo necesario, nos dijo que solo era necesario una madre que lo pariera, un pañal para envolverlo, una cuna para acostarlo y un padre para cuidarlo. Que para entrar en la vida eterna solo tenemos que aceptar nuestra cruz. Eso no quiere decir que nos guste, solo que la aceptamos, que entendemos para qué es la cruz. La cruz es nuestra cuna de entrada en la vida eterna. Adviento está marcado por tres cosas que yo creo que son nefastas. Una es que no nos preparamos para la Navidad, nos preparamos para la fiesta, no para la Navidad, nos preparamos para la fiesta. Y eso es un error. En Navidad parece tener más importancia la comida que vamos a hacer que con quién la vamos a comer. Y eso también es otro error. No se preocupen porque su comida sea muy sencilla. No se preocupen porque sea muy humilde su comida. Preocúpense que compartan esa alegría con mucha gente. Y un tercer aspecto que no se nos puede olvidar es que Jesús nació y se hizo hombre para que nosotros tengamos conciencia de que como Él se hizo hombre, con ese acto Él nos recuerda que nosotros somos llevados a la divinidad en su resurrección. Ese signo que recuerdo haberles dicho, pero que hoy les repito, cuando vayan a misa y vean dejar caer las gotitas de agua en el cáliz, la oración secreta del sacerdote, que estas gotas de agua son signo de nuestra participación en la vida divina de quien por nosotros adquirió la vida humana. El misterio de la cuna y de la cruz, que son de la misma madera, es el misterio de nuestra vida. Sufrimos porque hemos nacido. Si no hubiéramos nacido, pues no sufriríamos. Agradézcanle a veces que el sufrimiento nos recuerde que estamos vivos, porque cuando estamos bien ni nos acordamos de eso. Recuerden que en la vida y en la muerte iguala a Dios a todo el mundo. Todos nacemos igual, sea mejor la cama, sea peor la cuna. Y todos morimos igual, sea tirados en la calle o en un hospital de 5 estrellas gran lujo. Pero la muerte y la vida, nacer y morir, nos iguala a todos. La cuna y la cruz, la cuna y la cruz son lo mismo. Como vamos a pasar las preguntas, para que quede grabado, les deseo a todos una feliz Navidad. No un solo día, sino todos los días de su vida. Y háganme caso. Pongan en su casa la cuna y la cruz juntas. Y piensen siempre que por algo son de la misma madera. Muchas gracias. El Señor los bendiga, los guarde y cuando llegue su momento les dé la vida eterna.